Pues comenzamos siempre con algo gracioso, ¿verdad? Así que algo cortitito, así rápido. Un niño llega y dice, mamá, es que me hacen bullying en la escuela. Me dicen, hey, fin de semana, ven, vamos a jugar. No me gusta que me digan fin de semana. Y dice su mamá, ay, domingo, no les hagas caso. Y luego le pregunta a la maestra, a ver, Domingo, ¿cuál es tu concepto de la escuela ideal? Y él dice, cerrada, maestra, cerrada. Ok, vamos a hablar hoy acerca de un tema. Pues resulta que me fui a ver la Liga de la Justicia. Sí, hasta me quería comprar mi playera así de Batman, pero pues no había de mi talla. Pero me quedó grande, ¿no? Yo me acuerdo de un pastor muy querido, Elifelet Rubio, de Guadalajara, con el que hice equipo muchos años. Él era jovial, él era alegre. Desde ahí aprendí una perspectiva diferente. Luego Chuy Ornelas, también de Guadalajara, marcaron mi vida en cuanto a la percepción y el manejo del Evangelio. De que yo bromeaba con ellos, montamos a caballo en las comunidades, me hacían bromas, les hacía bromas, les cambiaban los zapatos, cuando nos quedábamos en el mismo lugar, se ponían mis zapatos, cosas así que bromeábamos. Y yo decía, estos son pastores y qué padre, disfrutan en las misiones, disfrutan predicar, y se reían y charlaban, hacían bromas. Y me acuerdo pues de esos tiempos. Yo me acuerdo de Elifelet, cualquier suceso que vivía en la semana, sus discípulos de su iglesia decían, mira, de seguro Elifelet va a predicar de que se cayó del caballo el domingo en la predicación. Y así era, ¿no? O sea, sacaba los comentarios y bueno, no que le haga yo una copia a él, pero a veces me cautivan algunos eventos, algunos momentos y me gusta sacarlos. Por ejemplo, me fui a ver la Liga de la Justicia. Y mientras estaba viendo la Liga de la Justicia, reflexioné acerca del concepto que hoy quiero manejarles, ¿no? Y le puse como título, Jesús es mi superhéroe, pero también es superhumano, ¿no? Y encontré un buen dibujo ahí que, pues ahí está Jesús platicándoles cómo salvó al mundo a los superhéroes, ¿no? Ok. Para empezar a entender las cosas, ¿qué es un superhéroe? Entonces me meto a buscarle y preguntarle a San Google qué es un superhéroe. Y nos dice que superhéroe es un concepto que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española. Se trata de un término formado por el prefijo super, que significa algo excesivo, preeminente, en grado máximo, o sea, eso es super. Y héroe, sustantivo, alguien reconocido por su valor y por sus hazañas. Entonces, junto es un superhéroe. Los superhéroes tienen características comunes, se las menciono. Dominan de alguna manera la materia, ¿no? Pueden correr rápido, pueden volar, caminar sobre el agua, nadar bajo el agua. Tienen un traje o vestimenta que lo distingue de los demás. Bueno, si pensamos en Jesús como domina la materia, ¿dominaba Jesús la materia? Sí, ¿no? Caminaba sobre el mar, ¿no? Para el caso de Aquaman, pues le podía detener las mares, las tormentas. Jesús también podía detener los mares, las tormentas, ¿no? Dominaba la materia. Tienen un traje o vestimenta que los distingue de los demás. Pues el traje de Batman, de Superman. Recuerden que Jesús, su vestimenta era diferente a todos, no tenía costuras y era de una tela de lo más cara. De hecho, se pelearon las vestiduras cuando Jesús fue crucificado porque eran unas vestiduras muy valiosas, ¿no? Los superhéroes tienen siempre un villano que los quiera destruir. ¿Cuál es el villano de Superman? Es Luthor. Y de Batman tiene varios, ¿verdad? El Guasón. ¿Qué otro? No todos tienen su villano humano, ¿no? Los villanos siempre andan buscando su punto débil del superhéroe. Y entonces para
Para Superman, su punto débil es Luisa Lane, ¿no? Si le hace daño a Luisa Lane, entonces puede atrapar a Superman, ¿no? Su lucha en favor del desamparado, del indefenso, siempre está presente. O sea, el superhéroe siempre anda rescatando al desamparado, al indefenso, al débil, ¿no? Su interés máximo es salvar al mundo de todos los superhéroes. Sus poderes son en función de su origen. Por ejemplo, sus poderes se pueden deber a que no es humano, como en el caso de Thor, como en el caso de Superman, no es humano. Entonces, al venir de otro planeta, pues tienen superpoderes aquí, ¿no? ¿De qué otra función de su origen? Pues bueno, por experimentos científicos. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. Bueno, Hulk, recordarán que su padre, ¿qué predicación es esta, no? Pero bueno, Hulk, su padre científico experimentó con él una falla del experimento, lo hizo que se deformara su ADN y pues bueno, cuando se enoja se pone verde, ¿no? El Capitán América también por un experimento científico, ¿no? Una persona enclenque, delgaducha, sin nada de chiste, y de pronto lo convierten en así con esteroides y con su escudo. Iron Man también, o sea, Iron Man por ser millonario, tiene toda la lana del mundo para compensar una cierta deficiencia. ¿Quién otro es millonario y compensa su mal? Batman, ¿verdad? Entonces, Batman, por enfrentar su fobia a los murciélagos y dado que tienen toda la lana del mundo, pues pueden crear toda la tecnología, ¿no? Entonces Iron Man y Batman, pues de ahí el origen de sus poderes, ¿no? Flash es resultado de una descarga eléctrica. Y así me pudiera seguir en todos los... el hombre araña lo picó una araña, ¿no? Witch araña lo picó. Entonces, si vemos los orígenes, ¿cuál es el origen de los superpoderes de Jesús? Y aquí está, ¿no? Nuestro superhéroe máximo, Jesús. Aquí viene la historia de dónde son sus superpoderes. Dice Filipenses 2:6. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿De dónde vienen sus poderes de Jesús? Era Dios, siendo Dios, era Dios, sigue siendo Dios, pero se despoja de su divinidad y se hace hombre, toma forma de siervo. Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre Flash, sobre Hulk, sobre el Capitán América, o sea, sobre todos le da Verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿De dónde vienen los poderes de Jesús? De ser Dios. Ok. Cuando veo las películas, y bueno, esta vez la Liga de la Justicia, me encanta ver cómo ellos no dudan en mostrar su lado humano. En la película tú ríes con los chistes de ellos bromean entre sí, ríen entre ellos, se hacen bromas, se enojan, tienen miedo, lloran, se ponen sentimentales. En la Liga de la Justicia ahí vemos a Aquaman ahí como que llorando, ¿no? Batman ahí con sentimiento de culpa porque mató a Superman y luego lo revive y todas esas cosas, pero bromean. Pues lo que me encanta, me gustó de esta película última que vi es se nos muestra un lado humano en el salvar al mundo. Ellos bromean, juegan entre sí, se hacen chistes, celebran, lloran, ríen, se ponen sentimentales. Y esta parte, mientras estamos viendo la película, nos identificamos con ellos y nos permite, como en esta parte de identificación, es eso de,
qué bueno que son así, ¿no? Y nos reímos junto con ellos. Uno disfruta la película con esos. Se pone tenso y disfruta la película. Ya casi lo matan. Disfruté mucho la película esta de la Liga de la Justicia. Lamentablemente, y es aquí donde traigo reflexión, en el caso de Jesús se ha acentuado de forma excesiva su divinidad hasta el punto casi de negar su humanidad. Y entonces, historiadores, rabinos, miles de predicadores batallan y esconden en la medida de lo posible las características empáticas de un Jesús humano. Me tocó a mi mamá y a mí crecer los primeros años del Evangelio con un pastor, Noé. Entonces, inquieto yo, me pongo a servir y pongo, pues en aquel entonces tocando guitarra, alabanza, música, empezó, y hago mi grupo de alabanza y ya involucro a los jóvenes, en aquel entonces más joven, más atractivo, más dinámico. Entonces formé un grupo de alabanza. Y teníamos un grupo de alabanza completo, la guitarra, el bajo, las del coro. No faltó mucho para que el pastor dijera, nada más quiero que estés tú arriba en el púlpito porque es un lugar santo. Y los demás se me bajan. Bueno, pues que se bajen. Y nos habíamos puesto de acuerdo pues, para el grupo de alabanza para ponernos como playera o camisa blanca, camisa azul. El día que fuimos de camisa blanca, me dijo, no quiero que vuelvan a traer camisa blanca porque el blanco es pureza, es el día, ese lo usan las damas en su aniversario y me van a relajar la pureza. Pues entonces no vamos a usar camisa blanca, ¿no? Y yo siempre he sido así, como de empático, y un día me prohibió que me riera. No, cuando estés al frente, dirigiendo, no quiero que sonrías o rías ni bromees, porque ese es el lugar santísimo, y Dios y la santidad. Y dije, chala. Y entonces la gente, los de la alabanza se fueron yendo, al final me quedé yo solo, y al final se quedó solo, porque se quedó solo, ¿no? De la iglesia se vino disminuyendo. Para donde le buscara en las congregaciones de la denominación eran predicadores adustos, amargados, gritones. Demasiados predicadores, rabinos, historiadores, teólogos, se esfuerzan en mostrarnos a un Jesús tan divino, tan inmutable, tan perfeccionista, y lejos de hacernos un bien, nos provocan a acercarnos a Dios con recelo, con temor. Dios siempre tan santo. Y nos acercamos a Dios cuando de plano ya no damos una, cuando ya el chamaco se está muriendo, el hijo está en la cárcel, hay un cáncer, y pues ni modo, arriesgándome que Dios me diga, y hasta ahora vienes a verme, y tú no diezmas, no oras, y si quieres que yo te ayude. Nos arriesgamos a todo eso, pero venimos con nuestra necesidad de pedir milagro, ¿va? Entonces, este es uno de mis puntos hoy en esta mañana. La actitud de muchos predicadores. A esos predicadores les cuesta mostrarnos a un Jesús humano. Nos quieren presentar en todo tiempo a un Jesús tan divino, tan rígido, tan religioso, tan inmutable, tan perfeccionista. Y eso no ayuda mucho, ¿no? En mi vida he visitado un montón de iglesias, cientos de iglesias, y en algunas iglesias el letrero, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, ¿no? Y entrar a una iglesia evangélica, un templo evangélico, ¿no? Y ves ese letrero y ves la cara del encargado, ¿no? Cuando tú vas a muchas de las capillas, también católicas, tú ves a las, hemos hablado, ves a las que barren, ves a los que sirven ahí,
limpiando las bancas, y sus rostros son amargados, son agrios, son adustos, su vestimenta de las señoras es asexuada hasta más no poder, tampoco se trata que vayan con minifalda, pero pues tristes, ¿verdad? En algunos templos, en algunas congregaciones, sobre todo las más formales, ¿verdad? Las clásicas, como algunos bautistas o metodistas, hasta el frente está el templo, al frente está el púlpito y atrás un grupo de personas sentadas, ¿verdad? Los hombres, los obispos, ¿verdad? Ahí con un rostro bien inmutable, nomás mirando, ¿no? ¿Quién se equivocó? ¿Quién se rió? ¿No? Entonces, como jueces están ahí atrás del templo, ¿no? Y al rato, si se equivocó el predicador, pues ya lo están amonestando. Si alguien hizo algo malo, si tu niño está llorando, y por favor saque a su niño. Y todo ese ambiente no ayuda a acercarse a Dios. Jesús le dijo algo parecido a los fariseos. Les dijo: ustedes le ponen cargas a mi pueblo que ni ustedes son capaces de llevar, ¿sí? Y quieren que mi pueblo se acerque a mí, pues ustedes son los primeros que lo alejan, ¿no? Entonces, muy a menudo los líderes, los servidores de las iglesias, de las congregaciones, de los templos, son los primeros en alejar a los creyentes, ¿no? En algunos lugares, sobre todo las iglesias católicas, imágenes y maniquíes que dan miedo, ¿no? Y ahí está Jesús, ¿verdad? O es quien sea, la Virgen. Desde que entran hasta parece que te está viendo y tú vas caminando y te sigue mirando, ¿verdad? Y volteas y te sigue mirando, ¿verdad? ¿No? Y así, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Dice, ¿no? Casi te persinas más de miedo que de otra cosa, de reverencia, ¿no? El nieto de Don Félix. Sí, que le dice: arrodíllate, que ese es Dios. Ese no va a ser Dios, ese es un maniquí, ¿verdad? Chamaco inocente, ¿no? Dice, ¿y por qué saliste corriendo? Porque me espantó. Un niño, ¿eh? Sí. Para acabarla de amolar, en algunas capillas tienen ahí el ataúd, encristalado, y ahí está la momia de la Virgen, de la Santa, ¿no? Santo entierro, ¿verdad? Me espantó, dice el niño. Parroquias que más bien parecen el museo del terror de las ferias del pueblo, ¿no? Entras y nomás te imaginas y dices: yo caminando a las 12 de la noche aquí por esta... Entonces, en lugar de sentir una paz de que Dios está ahí en ese lugar, entonces, entras y ves un montón de imágenes de maniquí y dices: uy, qué miedo, ¿no? Acompáñame, manita, voy a hacer el baño, le diría la monja al otro, ¿no? A la otra, ¿no? Es que tengo que pasar por ahí, ¿no? Pregunto, ¿eso crea un ambiente favorable para que se acerque la gente? No sé a quién se le ocurrió esa parte, ¿verdad? Pero nos presentan a un Jesús tan inmutable, tan rígido, tan sufriente de pronto. Ese no es un superhéroe, ¿no? Este no es nuestro Dios, ese no es mi Dios. Hace mucho que ese no es mi Dios, ¿no? Ni tampoco yo me he esforzado en enseñarles. Mi superhéroe, mi Jesús, sonríe, es fiestero. Los niños aman estar con él, dice la Biblia, que los niños querían estar con él, se peleaban. Los discípulos eran los que decían: no, chamaco, ¿no? Jesús, que usted déjenlos, ¿verdad? No les impidan, los niños quieren venir a mí, no se los impidan, ¿no? Nuestro Dios, nuestro superhéroe, bromea a veces. Ese es el Dios que yo consigo, ¿eh? Nos pone en jaque, ponía en jaque a sus discípulos. Ahorita voy a algunas escenas. Y creo que nos pone en jaque también todavía a nosotros. De pronto, ahorita vamos a algunas partes de los evangelios. Estoy seguro que muchas de las acciones de Jesús era bromear con sus discípulos. Si había fútbol en aquel entonces, echaba su cascarita de fútbol o echaba su dominó con los discípulos. Los niños amaban estar con él, ¿eh? Al margen de que bromea de todas sus emociones, al final Dios siempre nos puede poner en jaque.
Y creo que lo sigue haciendo con nosotros. Lo hizo con sus discípulos y lo hace con nosotros. Pero al final termina respaldándonos. Al final termina sanándonos. Al final termina proveyéndonos. Y nos protege. O sea, puede, como un papá, puede regañar a su hijo, pero al final está bien. Entra ahí. Aquí va tu dinero, perdiste tu dinero de la escuela, ¿no? Descompusiste, al final, bueno, está bien, yo lo arreglo, ¿no? Al final Dios puede hacer lo mismo, pero nos protege. Bien, la humanidad de Jesús le permite entender nuestra humanidad y ser empático, es decir, siendo Dios, se hizo hombre. Hebreos 4:14 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Y aquí está la parte climática, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Jesús fue un ser tan emocional como lo somos nosotros. Entonces, repito, estoy viendo la película, La Liga de la Justicia, y río con las bromas que se hacen entre ellos y los chistes que se cuentan, cómo tienen miedo, cómo se ponen sentimentales. Y estaba viendo la película y yo dije, así es mi Dios, así es mi Jesús. Mi Jesús es mi superhéroe y es superhumano. Sintió sed. Ahí están los pasajes bíblicos. Tuvo hambre, se cansó, fue tentado. Dice Marcos, Marcos diciendo, toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. En poco lo iban a venir a arrestar. Pero entonces Jesús tuvo miedo y se angustió, como lo hacemos nosotros cuando se nos viene un gran peligro. Él experimentó todas nuestras emociones. En Lucas 19:41 dice, y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella. Cuando el centurión y le dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará, Jesús se asombra con gozo de que alguien gentil crea que él puede sanar solo con la palabra. En otro pasaje, Marcos 7:34, dice, mirando al cielo, suspiró. Todas las emociones que nosotros tenemos, Él las experimentó. Entonces podemos, dice Hebreos, podemos acercarnos al trono de su gracia sabiendo que nos entiende. Cuando tenemos miedo, Señor, tú sabes cuánto miedo tengo. O somos angustiados, o somos tentados en el área que sea, a quedarnos con dinero, a mentir, en lo sexual. Él nos entiende. Mi superhéroe Jesús experimentó todas las emociones del ser humano. Entonces yo me pregunto, ¿es tan difícil pensar que reía frecuentemente con sus discípulos? Si experimentó todas nuestras emociones, les pregunto a ustedes, ¿es difícil pensar que se puso a reír y a bromear con sus discípulos? ¿O solamente le tenían permitido las emociones agrias, negativas? Entonces, pregunto, ¿es muy difícil? ¿No? ¿Pero alguna vez han escuchado que un predicador diga que Jesús bromeaba con sus discípulos? No. ¿En qué superenfatizan los predicadores? En su deidad. Los santos, como vuestro Dios, que es santo, y entonces un montón de énfasis en la perfección, en la santidad, No pecado. No pecado. ¿Será pecado imaginar que les llegó a jugar alguna que otra broma a sus discípulos? ¿Por qué los niños amaban y se peleaban por estar con él? Y yo pongo ahí, los niños
normales, niños normales, juegan con personas adultas, gruñonas y religiosas. ¿Con quién se van los niños y quieren estar con? Pues con alguien empático y que quiero imaginarme que Jesús de pronto, a ver, ¿qué tienes ahí? Y le sacó, tienes una moneda detrás de la oreja, ¿no? Digo, a ver, que me diga, el Salmo 1, una paletita, ¿no? Y sacaba una paletita, ¿no? Los niños gustaban estar con él, por supuesto. Ahí está una de las escenas de la Liga de la Justicia, algo parecido, ¿no? Entonces, cuando ven las películas de los superhéroes y cómo bromean, cómo disfrutan los momentos, cómo disfrutan la vida mientras salvan el mundo, pienso, así debió haber sido la vida de los discípulos de Jesús. Entonces, considero, para los discípulos, haber compartido el tiempo con Jesús, las fiestas con Jesús, las comidas con Jesús, verlo expulsar demonios, verlo sanar enfermos, esos tiempos de intimidad con Jesús debieron haberlo disfrutado. Eso hacen los superhéroes, también se divierten mientras salvan el mundo. Yo creo que los discípulos se la pasaban bien con Jesús, era agradable estar con Jesús. Y entonces, bien, aquí les va el Evangelio según San Luis, una adaptación de me tomaron una foto y salió mi áurea y dije, no sé, ahí te poslaba por las calles, ya ve que le sacan su áurea. Yo dije, a ver qué tal, ¿no? Entonces necesito que me saquen mi áurea. ¿Sí? Mi aura, ¿verdad? Bueno, perdón, mi aura. Aura es otra cosa. Aura, la madrugada. Ok, aquí va mi adaptación del Evangelio de Marcos. Según San Luis. Según San Luis. Un evangelio, para empezar, son buenas noticias. El evangelio son buenas noticias, ¿no? El evangelio de Jesús son las buenas noticias de lo que Jesús hizo a favor nuestro. Otro, la narrativa de los hechos, indubitables por supuesto, sustentan esas buenas noticias, son relatadas de una perspectiva personal. Lucas recordará que era médico. Entonces, desde su perspectiva médica, él narra las cosas y entonces habla de que la suegra de Jesús, de Pedro, pues tenía fiebre, ¿no? Juan estuvo muy cerca de Jesús, narra las palabras de Jesús. Marcos fue discípulo de Pedro. Entonces, 4 personas narrando las mismas vivencias, ¿no? Y yo voy a añadir el Evangelio de San Luis, ¿no? Okay. Entonces, aquí van algunas de mis hipotéticas escenas de un Jesús tan superhumano que a pesar de su divinidad y de sus superpoderes, no dejó de ser humano. Todas son adaptaciones del Evangelio de Marcos. Aquí va. El milagro de los peces. Mi narrativa. Dice Marcos versus Luis 5:35. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado, andamos hasta por la cartonera ya de la Juan Morales y ya se está haciendo tarde. Le dijeron los discípulos a Jesús: despide a las multitudes para que puedan ir a los Oxxos del Libramiento a comprar algo de comer, tacos de trompo o unas hamburguesas o algo, le dijeron los discípulos a Jesús. Jesús pensó para sí: les voy a poner en un aprieto, un poquitito les voy a poner en un aprieto. Y entonces les dijo: ¿saben qué? Ya lo pensé bien, denles ustedes de comer. ¿Qué? Dijeron los discípulos. ¿Con qué ojos? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante muchos meses y aún así no alcanzaría para darles de comer a toda esta gente, dijeron los discípulos. Jesús sonrió para sus adentros y dijo: ñaca, ya cayeron en la trampa, ¿no? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. Vayan y averigüen.
Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús dijo: tráiganlo. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo, los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción de pescado. Todos comieron cuanto quisieron, y entonces volteó a ver a sus discípulos y les dijo: cayeron otra vez, se pusieron a sudar frío, ¿verdad? ¿No les he dicho que si creyeran, todo es posible? Aquí está una escena de un Jesús superhumano. Aquí va otro. Jesús les da un susto a sus discípulos. Luis 6:45 dice: inmediatamente después, y esto es inmediatamente después del milagro de los panes, Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Es decir, les dijo Jesús: saben que están cansados, ya me di cuenta, súbanse a la barca, váyanse de aquel lado, yo me quiero a despedir a la gente. Y la pregunta era: ¿y cómo te vas a ir, Jesús? ¿Nos envías para allá? A lo mejor podía irse en otra barca. Ok. Después de despedirse de la gente, subió a la colina para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Los discípulos allá en el lago, Jesús en la colina orando. Verso 48. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues que remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, y entonces dijo: vamos a ver si de veras es Juan sin miedo y Pedro pistolas. Ahorita les pongo 4. Y entonces, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Okay. La pregunta es, ¿no les parece un poco, esa promesa de Jesús de aparecérseles caminando a 3 de la madrugada? ¿No se iban a espantar ustedes? ¿Cuál es la razón que Jesús tendría como para darles un pequeño sustito? Jesús se las gastaba de cuando en cuando. Verso 50. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. Dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, aquí estoy yo. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Los discípulos dijeron: Jesús, no te pases, hasta casi nos orinamos del miedo. Y Jesús los calmó. Prefiero imaginarme esa escena con esa tónica de humor. Quiero creer que así se las gastaba Jesús. Era divertido para los discípulos andar con Jesús. Cuando era de chamba, pero cuando era de disfrutar, también era disfrutar. Jesús sana a un ciego y sordo, pero a su manera. Y aquí está el Evangelio según San Luis, capítulo 7, 32. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Era típico que la gente le dijera a Jesús cómo debía hacer las cosas. En su orden religioso, por ejemplo, en una ocasión le dijeron: ve y pon tus manos sobre mi hija y mi hija sanará. Cuando Jairo estaba su hija enferma, y van con Jesús y Jesús: ven y pon manos sobre mi hija. En el acto religioso que estamos acostumbrados hay protocolos. Entonces Jesús se da cuenta que, ¿quién carajos son ellos para decirme a mí cómo yo tengo que hacer el milagro? Esto es la parte bíblica real. Dice: le trajeron un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos. Le están diciendo cómo tiene que hacer el milagro. Pon tus manos sobre el enfermo para sanarlo. Jesús pensó: se atreven a decirme cómo debo hacer las cosas.
Ahorita les doy una lección. Lo que les voy a narrar es literal, eso es de bíblico. Jesús metió sus dedos en los oídos del hombre. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Dijo, a ver, los meto, le limpio la ceridita. ¿Sí? Después escupió sobre sus propios dedos. Así. Y luego le dijo, abre tu lengua, manito. Eso es literal, ¿eh? Así está escrito en la Biblia. Le metió sus dedos en los oídos. Ustedes pueden pensar que ese hombre se acababa de bañar. Y más en aquellos lugares polvorientos. Esto es en reacción. Jesús reacciona. Le están diciendo, ven por favor, a lo mejor serán sus parientes, sus tíos, ven por favor y pon tus manos sobre el enfermo para que esté sano. Y Jesús dijo, ahorita les voy a dar una lección. Me llama mucho la atención esta parte chusca. Literalmente dice, verso 33, esto es en Marcos 7. Jesús metió sus dedos en los oídos del hombre, escupió sobre sus propios dedos y luego le dijo, abre tu boca. Y le metió los dedos llenos de su saliva y de su cerilla. Palabras mías. Guácala, pensaron todos. Qué poco ortodoxo es este Jesús, ¿no? Digo, ¿qué hubieran pensado ustedes ante esa escena? ¿No es eso? La gente está acostumbrada. Yo te ordeno en el nombre de Jesús, enfermedad, sal fuera. Ahora, ¿no? O yo con el poder te declaro sano. O la parte obediente, ¿no? O sea, me dijeron que pongan las manos. Ajá. Jesús hace algo totalmente inusual. O sea, ¿qué razón tenía para hacerlo? Darles una lección. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efata, que significa ábranse. O sea, entonces, él hace esta escena, le mete los dedos en los oídos, escupe sobre sus dedos, ábrete la lengüita, le pone sus dedos con su saliva de Jesús y con la cerilla de las orejas del hombre enfermo, y Jesús, así como, ¿no? Quiero pensar como en la película de Todopoderoso, así. Le pone sus dedos y suspira. ¿Qué significa? Ábranse. Es una palabra. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua de modo que hablaba con total claridad. Y entonces la gente dijo, a ver, ¿cómo le hizo? A ver, yo creo que vamos a agarrar y dice, a ver, te voy a meter los dedos en las orejas y los escupo. No, esta es una escena chusca. Totalmente chusca. Esto me denota, era un Jesús que tenía sentido del humor. Y de esto voy a hablar el próximo sábado, o sea, no se la pierdan. El próximo sábado es la boda y de esto me voy a echar. Voy a hablar acerca de... Ese es el título de mi charla, de mi predicación del próximo sábado en la boda de Blanca. Luis 2, capítulo 1. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente. Y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino y Jesús ya se había dado cuenta. Entonces le dio un codazo a Juan y le dijo, mira, seguro ahorita viene mi madre a pedirme que les ayude. Y a ver que no la jefa. ¿No? ¿Y cómo fue? La madre de Jesús vino con él y le dijo, se quedaron sin vino, Jesús. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, le dijo Jesús. Todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Se dio la vuelta y se fue a seguir platicando con los novios. Jesús le dijo a Pedro y a Juan, ven, ¿qué les dije? Nomás vino, me echó a andar hasta esta gente
Y luego se fue. Terca la doña, ¿verdad? Si no la conocieron, pues es mi madre, ¿verdad? Esta es otra escena que me parece un tanto chusca de parte de Jesús. La doctrina de la encarnación de Cristo, y ya con eso termino, necesita ser apreciada en toda su complejidad y en toda su plenitud. A ver, la doctrina de la encarnación de Cristo no se aprecia por la influencia de tanto predicador tanto predicador rígido, religioso, nos impiden ver a un Jesús con un lado humano, alegre, bromista. Metía en jaque a sus discípulos y lo sigue haciendo con nosotros. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Leemos la palabra, nos congregamos y estamos a veces en crisis. Y Jesús nos observa también como a sus discípulos con los panes, ¿no? Y vamos a ver qué hacen, ¿no? A ver qué hace Adriana, ¿no? A ver qué hace Damián, ¿no? Ya sabe lo que tiene que hacer, pero mira, se está haciendo todo, pero vamos a ver, ¿no? Al final termina sacándonos del apuro. Pero nos da tiempo para que reflexionemos, ¿no? Lo hacía con sus discípulos, con cierto humor, y lo hace con nosotros. Pero las predicaciones de cientos de predicadores, valga la redundancia, de obispos, de pastores, que nos insisten tanto en un Jesús tan religioso, tan dogmático, tan categórico. Me hubiese gustado disfrutar esa parte humana de los discípulos. Juan 1:14. Esta doctrina se expresa radicalmente en la proposición de que el Verbo se hizo carne. ¿Qué significa que el Verbo se hizo carne? El Verbo se hizo carne significa que Dios, con toda su deidad, se hizo 100% humano sin dejar de ser 100% Dios. El Verbo se hizo carne. Dios, con toda su divinidad, dice, y habitó, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo, que está allá intercediendo por nosotros, que nos entiende en todo. Cuando estamos sentados, cuando estamos tristes, cuando sentimos culpa, cuando tenemos angustia, cuando queremos hacerle una broma a alguien, cuando estamos disfrutando la vida, disfruta con nosotros. Gente tiene problemas para disfrutar la vida porque piensa que Dios se puede molestar de estar disfrutando la vida. Esta es nuestra gran verdad que no queda tan clara. El Verbo se hizo carne. Cuando lo entendí, mi perspectiva cambió, pero lo entendí gracias a dos hombres, uno que se llama Elifelet Rubio y otro a Chuy Ornelas. Ellos me enseñaron a ver el Evangelio desde una perspectiva no religiosa. Eso me ha permitido traer sanidad a mi vida. Tú ves a los predicadores, en su gran mayoría están súper enfermos, están muy gordos, están avejentados, tienen mucho sentimiento de culpa, no disfrutan la vida los predicadores. Pena con ellos. Pero Dios nos llamó a disfrutar la vida cada instante, mientras le ayudamos a Él también a salvar el mundo, ¿no? A salvar el mundo de algunas personas, o mi propio mundo, el mundo de mi familia.